Hola a todos, buenas tardes. Hoy es un nuevo capítulo de nuestro podcast Voces Voces Diversas, Diversas. el cual lo realizamos para la asignatura de Género y Sexualidades de la Universidad Viña del Mar, en el cual nuestro profesor guía es el profesor Mario Catalán. Hoy tengo de invitada a mi pareja, quien es Valentina, nos va a estar ayudando sobre sus opiniones y sus reflexiones acerca de un tema muy importante que nos toca analizar hoy, el cual es el movimiento LGTBI+, en donde vamos a estar hablando de sus orígenes, sus movimientos e hitos más importantes a nivel internacional y nacional, y finalizaremos hablando sobre el paradigma libertario y el paradigma De derechos. de derechos. Bueno, entonces a modo de introducción, empezaremos primero sobre su origen, que parte de esto sobre una revuelta de Stonewall en el año 1969. Este es el gran hito para este movimiento. ¿Dónde ocurre este movimiento? Ocurre específicamente en Nueva York, Estados Unidos, específicamente en el bar Stonewall Inn, ubicado en el barrio de Greenwich Village. Hace muchos años. Hace muchos años. Este era un espacio frecuentado por personas gays, lesbianas, trans, drag queens y jóvenes marginados. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Bueno, lo que ocurrió fue que en la madrugada del 28 de junio de 1969, la policía realizó una redada en el bar Stonewall. Algo que era común en esta época, ya que las autoridades acosaban constantemente a estos bares frecuentados por esta comunidad y arrestaban a personas por su identidad de género o por bailar con personas del mismo sexo. Yo creo que ahí la gente igual ya se cansa. Sí, eran otros tiempos Eran también. otros tiempos. Eran otros tiempos. Quizás el Estado, las policías eran más duras, no tenían los conocimientos que tenemos hoy tampoco. Y ahí es donde ellos entran en rebelión también por sus derechos. Claro. Pero esta noche la comunidad se cansó, ¿sí? Y las personas que estuvieron resistieron a los policías a esta redada. Y afuera del bar una multitud creció muy rápidamente y se produjeron disturbios durante varios días. Esta rebelión incluyó enfrentamientos, barricadas, gritos, resistencias, liderada en gran parte por personas trans, drag queens, afroamericanas, latinas, como por ejemplo tenemos a Marsha Johnson y Silvia Rivera. ¿Por qué fue tan importante este hito? Bueno, esta revuelta marcó un antes y un después en lo que es la lucha por los derechos de la diversidad sexual. Dio nacimiento al movimiento moderno llamado LGTBI+, más organizado y visible. Inspiró la creación de grupos como es el Frente de Liberación Gay y la Alianza Activista Transgénero. Y un año después, en el 1970, se realizó la primera marcha de orgullo gay en Nueva York, conmemorada por los disturbios de este día. Desde entonces, el mes de junio es el mes del orgullo de esta comunidad y movimiento, y el 28 de junio se recuerda como el Día Internacional del Orgullo. ¿Y entonces qué simboliza para la gente el Stonewall? Bueno, Stonewall simboliza resistencia a años de represión estatal, representa el valor de las personas históricamente marginadas dentro del mismo colectivo, personas trans, personas que también las segregaban por su color de piel o gente que también las segregaban por ser pobre. Bueno, este paso del miedo y la clandestinidad a la acción colectiva y al orgullo. Bueno, como resumen, la revuelta de Stonewall no solo fue un disturbio, sino que fue una respuesta histórica al abuso y la exclusión que fueron años y que inició un movimiento global por la dignidad y el reconocimiento y la libertad de las personas LGTBI+. ¿Y qué significa LGTBI? Porque tiene Distintas siglas. distintas siglas. Claro, bueno, este título cada letra representa un significado, en el cual en el L tenemos las lesbianas, que son mujeres que sienten atracción por otras mujeres. Tenemos a los gays, que son hombres que sienten atracción por otros hombres.
Tenemos a los bisexuales, que son personas que sienten atracción por ambos géneros. Tenemos la T de trans, que son personas de transgénero, transexuales, travestis o transformistas. Y tenemos intersexuales, que históricamente en la antigüedad se le llamaban hermafroditas. Y más hace referencia a personas queer, no binarias, asexuales, pansexuales y más. Ahí incorporando a todo Lo que no están en las otras Mm. siglas. Bueno, este es un movimiento diverso que busca la igualdad y también transformar las estructuras que oprimen. Bueno, este movimiento surge por la respuesta de siglos de represión, criminalización y silencio. Y bueno, Bueno, ha logrado harto este movimiento, ¿no es cierto? sí, ha logrado mucho. Por ejemplo, se ha logrado el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la adopción homoparental, la ley antidiscriminación. O sea, es un gran avance en todos estos años, porque antes Claro que todo sí, eso está no se podía, completamente... estaba perseguido por la ley. Bueno, y también tiene mayor visibilización, como son las marchas de orgullo, la inclusión en medios de cultura y educación, y avance en el lenguaje inclusivo y respeto por sus pronombres. Desafíos que persisten hoy en día en este movimiento, bueno, que siguen los crímenes de odio y de violencia hacia personas trans, hay discriminación laboral, educativa y sanitaria, y aún en muchos países, por ser de esta comunidad, sigue siendo ilegal, y que es algo muy complejo para hoy en día, para el 2025. Claro, aún siendo el año 2025, aún existen personas que tal vez no aguantan esas cosas o no tienen esa simpatía por la otra persona y lo atacan en cualquier situación. Sí, difícil de digerir hoy en día estos maltratos, estas diferencias hasta el día de hoy. Bueno, ideas que defienden el movimiento es el amar sin miedo, el existir sin vergüenza, el educar en el respeto y la empatía, romper con estereotipos de género y visibilizar todas las formas de ser y amar. Claro, eso igual debería enseñarse desde chico, ya sea en los colegios, de papá a hijo, de mamá a hijo, para que la gente de las nuevas generaciones vaya viendo de otra forma esto. Bueno, en resumen, la historia de este movimiento no es solo una lucha por derechos legales, es una historia de valentía, de resistencia y de amor, de personas que se atrevieron a vivir su verdad incluso cuando el mundo les decía que no podían. Y gracias a ellas hoy podemos hablar y visualizar y construir un futuro en donde quepamos todes. Bueno, como otro hito internacional que siguieron también fue la fundación del Frente de Liberación Gay del 1970, la crisis del VIH-Sida entre las décadas del 80 y 90, la primera ley de matrimonio igualitario en Países Bajos, el 2001, la despatologización de la homosexualidad y la transexualidad, las marchas del orgullo en el mundo, que ocurren algunas muy importantes en Sao Paulo, Brasil, en Madrid, en España, en Nueva York, Estados Unidos, y en Buenos Aires, Argentina. Y ahora, para entrar en contexto nacional del movimiento LGTBI+, el origen también toma fuerza en los años 90 con el regreso de la democracia, ya que durante la dictadura del 73 al 90, ser homosexual o ser trans era algo altamente perseguido. Perseguido, sí. Y no existía la protección legal ni visibilidad pública. Sí, tenían una vista bien retrógrada en esos tiempos. Era tiempo duro también, la gente perseguía. Era No muy perseguida. no se visibilizaba tampoco lo que estaba pasando, o sea, Claro. vivían el silencio, por decirlo así. Sí, y sabes que hemos tenido avances legales importantes a partir de la década del 2000 en Chile. ¿De verdad? Sí, Chile ha logrado avances significativos, como tenemos la ley antidiscriminación, que tiene por nombre la ley Zamudio, que se fue fundada en 2012, que salió en respuesta al asesinato de Daniel Zamudio, un joven que era gay, y fue víctima de un crimen de odio. Horrible. También tenemos en el 2015, que salió el acuerdo de unión civil, que reconoce legalmente a parejas del mismo sexo. Por otro lado, tenemos la Ley de Identidad de Género 2018, que permite a personas trans cambiar nombre y su sexo registral
sin necesidad de una intervención quirúrgica. Y por último, el más reciente, el matrimonio igualitario, que permite el matrimonio y la adopción homoparental. Me ha avanzado harto a través de los años. Sí, hay muchas marchas de orgullo en Santiago, Mm. en regiones, se han vuelto masivas. Claro, todo El esto. arte, la música, el cine también tomó un rol, hay mayor representación en los medios, pero aún falta un poquito más de diversidad real, porque aún estamos en el estereotipo del hombre y de la mujer y se excluye muchas veces a personas trans, no binarias, muchas veces pobres también, o discriminación racial. Por lo mismo tenemos desafíos actuales en Chile, por los crímenes de odio y transfobia, la falta de acceso real a salud integral para personas trans, la discriminación escolar y laboral y la falta de educación sexual integral en el sistema escolar. Como hito importante en Chile, tenemos, lo hito muy importante, Valentina, tenemos la fundación del Móvil H en el año 91, que es el movimiento de liberación homosexual, enfocado en derechos humanos, en el SIDA, en la educación sexual y la despenalización de la homosexualidad. Logró la derogación del artículo 365 en el 98 que criminalizaba relaciones homosexuales entre hombres. Bueno, como conclusión el movimiento de este movimiento en Chile, bueno, también se basó también en el de Stonewall, y hasta las calles de Santiago, cada protesta y cada ley, cada marcha del orgullo han sido un paso al mundo más justo, pero la lucha es continua, porque los derechos conquistados no son un punto de llegada, sino un punto de partida para garantizar que nadie quede fuera. Por otro lado, tenemos los paradigmas de derechos y el paradigma libertario. Encontramos un autor muy importante, que es Sergio Fiedler, que él en su texto titulado La significancia de la Coordinadora Universitaria de la Ciencia Sexual, CUTS, en la lucha por reivindicaciones sexual y de género en Chile. Este texto analiza las tensiones teóricas, políticas que han atravesado los movimientos de mujeres y la diversidad sexual de los años 80, centrado en la discusión en dos grandes paradigmas: el paradigma de derechos y el paradigma libertario o disidente. Valentina nos va a ayudar ahora a leer ambos paradigmas. Bueno, en el paradigma de los derechos se basa en la integración progresiva dentro del orden democrático liberal, que busca ampliar la ciudadanía sexual y de género mediante las leyes y las políticas públicas que protejan a las personas de discriminación. Esto incluye luchas como el matrimonio igualitario, Claro. Las leyes contra la discriminación, la paridad de género. Bueno, ya en contraste el paradigma libertario, ¿Sí? ¿O de disidencia? critica a esta institucionalización por parte del Estado, más que nada, argumentando que muchas veces se refuerza normas binarias y excluye a las identidades como las personas trans, las intersex o las no monógamas. Oh, wow. Este es un enfoque que se basa en teorías como el feminismo radical, Sí. la teoría de querer y el anarquismo, privilegiando acciones contraculturales, la autonomía corporal y la transformación de la vida cotidiana. Bueno, también este autor nos muestra que esta división no es nueva y la compara con la que se produjo en los años 80 dentro del feminismo, entre quienes definían la censura de la pornografía y quienes la rechazaban. De forma similar, hoy se enfrenta a quienes buscan protección estatal para las entidades LGTBI+, y quienes critican esa vía por su tendencia o asimilización y normalización. A pesar de estas tensiones, el texto de Fiedler nos argumenta que ambos paradigmas no se incluyen totalmente. De hecho, en el caso chileno, han coexistido y a veces se complementan. El enfoque libertario no busca destruir el paradigma de derechos, sino desestabilizar el orden normativo que éste reproduce, proponiendo nuevas formas de subjetivación política dentro del sistema. Finalmente, el autor nos indica y nos destaca que en el caso de la CUTS, un colectivo activista que encarna el paradigma libertario disidente en Chile, a través de acciones culturales, performativas y críticas, el CUTS nos busca visibilizar cuerpos de identidades no normativas
abriendo un espacio político para formas de vida que suelen quedar fuera del marco legal, liberal y democrático. También el texto nos indica el paradigma de derechos y la postdictadura. Y el autor en este apartado nos indica y nos analiza el predominio del paradigma de derechos en el contexto político de la postdictadura de Chile, marcado por la política de los consensos y la institucionalización de la democracia liberal bajo los gobiernos de concertación. Bueno, dentro de la institucionalización del género y modernización política, tenemos que en 1991 se crea el Servicio Nacional de la Mujer, el CERNAM, con el objetivo de diseñar políticas públicas de equidad de género, con un enfoque que transforma al género en una variable de gestión institucional. Sin embargo, como señala la crítica cultural de Nelly Richard, esto ocurre en un marco de moderación política que desactiva el contenido crítico y contestatario del feminismo. Así, el discurso del género se institucionaliza bajo una lógica binaria. También el nacimiento y transformación del móvil a Chile. Claro. Esto es el movimiento de liberación homosexual. Y la consolidación del paradigma de derechos en el movimiento LGTB y chileno. Y la como consolidación del paradigma de derechos en el movimiento LGTBI chileno, aunque surgen otros colectivos como es el MUNS, con un enfoque más militante, el paradigma institucional gana terreno gracias al nuevo Móvil H y la Fundación Iguales en 2011. Ambas organizaciones, pese a sus diferencias, comparten una estrategia de integración dentro de la ciudadanía liberal, promoviendo el matrimonio igualitario y políticas de inclusión a través del acercamiento con la clase política. En resumen, Fiedler sostiene que la postdictadura chilena se consolidó un enfoque institucional basado en los derechos que, si bien logró avances legales, lo hizo a costa de neutralizar las perspectivas más críticas y transformadoras en torno al género y la sexualidad. Y por otro lado tenemos el paradigma libertario disidente de la CUT, que según Fiedler nos habla de puntos como en la disidencia desde los márgenes desde el origen de la CUT, que a pesar de la hegemonía del paradigma de derecho con la democracia chilena post-dictadura, han surgido colectivos como la Coordinadora Universitaria de la Disidencia Sexual, que desde los márgenes han criticado frontalmente la vía institucional para las reivindicaciones sexuales y de género. Unas acciones performativas y críticas al orden normativo, tenemos por ejemplo el lienzo, la campaña provocadora, Dona por un aborto legal, y el homenaje a la jueza Karen Atala inspirada en las madres de Plaza de Mayo. Estas acciones no buscan la asimilación ilegal, sino una ruptura simbólica con el orden sexual binario. En este sentido, el colectivo se inspira en la teoría queer, aunque problematiza su origen norteamericano. También rechazan a la identidad fija y a la cooptación institucional. La CUS rechaza las políticas LGTBI tradicional basadas en identidades fijas y visibilización regulada por el Estado. Critica que el concepto de diversidad fue cooptado por el mercado y el Estado, y en 2008 adopta formalmente el concepto de disidencia sexual, entendido como una apuesta crítica y política contra las normativas impuestas sobre los cuerpos. Rechaza también que las mujeres deben representar el feminismo, solidarizando con luchas de mujeres pobres, racializadas y de otra forma de desigualdad, apoyando ejemplos de la candidatura de Roxana Miranda en el 2013. Para ir cerrando, la articulación entre el paradigma de derechos y la disidencia, aunque la radical y la CUT no niega la existencia ni la necesidad del paradigma de derechos, en cambio lo tensiona y lo deconstruye, permitiéndole repensar sus propias fronteras. Aquí el autor recupera ideas de Chantal Mouffe sobre la distinción entre la política. En paradigma libertario disidente no solo es un adorno del discurso institucional, sino una condición de posibilidad para ampliar los derechos y visibilizar nuevas subjetivas sexuales y de género. Critica las normativas del derecho, ya que el autor Fiedler plantea que el paradigma de derechos, si no se revisa críticamente, puede reproducir exclusiones. La fortaleza del paradigma disidente es que cuestiona estas rigideces y abre un espacio a redefinición ontológica del género y la sexualidad, promoviendo un derecho más inclusivo, fluido y no normativo. Y a modo de conclusión del texto de Fiedler,
Reconoce que las propuestas del paradigma libertario disidente como las que impulsa la CUT pueden parecer extremas o irreverentes, especialmente dentro del contexto conservador chileno donde predomina el consenso político y la negociación moderada. Sin embargo, subraya que estas posturas radicales cumplen una función estratégica esencial en los movimientos sociales, y aunque no siempre se logran resultados de manera instantánea o inmediata, las posiciones disidentes desestabilizan los supuestos normativos sobre género y sexualidad, ponen en evidencia las limitaciones del efecto institucional de derechos y ensanchan el campo de lo políticamente posible. Citando a la historiadora australiana Verity Burman, el autor, Friedler, nos plantea que todo movimiento social efectivo necesita de una tensión entre un ala moderada y un ala radical. La existencia del sector más radical no es solo útil, sino impredecible para lograr que las propuestas moderadas avancen al generar presión, visibilidad y ruptura simbólica. Así, nuestro autor Friedler concluye que el paradigma libertario disidente de la CUT, con su estética provocadora y su acción performativa, no se opone al paradigma de derecho, sino que actúa como una garantía crítica y ética, ampliando sus límites y dándole sentidos. Bueno, ese sería nuestro tema de hoy, de nuestro podcast, el movimiento LGTBI+, junto contra el texto de Friedler, que habla del paradigma libertario y del paradigma democrático. Le agradezco a Valentina por acompañarme. Y bueno, ¿alguna reflexión, alguna conclusión sobre el tema? Bueno, yo creo que a través de los años esto ha cambiado mucho. Tiene mucho que ver con los temas sociales, políticos, más que nada. Así que nada, hay que avanzar nomás porque aún queda mucho. Queda mucho para avanzar, sí. Cambiar, para que toda la gente pueda tener también sus derechos de amar, de casarse, de ser libre, expresarse como quiera. Sí, sin miedo también. Sin miedo a amar, que es lo importante y debe ser un derecho para todos. Y sin ser perseguido. Exacto. Tener su libertad, que puedan si quieren casar, puedan casarse, adoptar un hijo, tener su casa, claro, sin ningún problema, sin ninguna discriminación en la escuela, en la universidad, en trabajo. Entonces creo que fue un tema demasiado interesante de abarcar. Aprendí mucho en la construcción de este videíto y proyecto. Y este fue un capítulo más de nuestro podcast Voces Diversas, y espero los veamos en otra ocasión. Se despide Denis Fierro, estudiante de educación física, y mi pareja Valentina. Chao, muchas gracias por escuchar. Chao.